Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo. Capítulo 4. Discusión entre tres tontos en el templo de Yuyang en la noche, parte 1. Las cosas comenzaron a salir de control desde entonces. En los 100 años posteriores, un total de 17 novias desaparecieron en la región del monte Yuyun. A veces habría una docena de años en paz. Otras veces, 2 novias desaparecerían en el lapso de un corto mes. En poco tiempo, una leyenda aterradora se extendió rápidamente. Dentro del monte Yuyun vivía un novio fantasma. Si le gustaba una mujer, la secuestraría durante la procesión de su boda antes de devorar la fiesta de familiares que le estaban enviando. Originalmente, esta situación no se comunicaría a los cielos. Aunque habían 17 novias desaparecidas, cientos de miles de otras novias en el mundo habían pasado sanas y salvas. En cualquier caso, era imposible encontrar a esas novias o protegerlas ahora, por lo que las personas no tenían otra opción más que pagar en este tipo de eventos. Las familias que se atrevieron a casar a sus hijas en esta región simplemente disminuyeron un poco y los recién casados locales no se atrevieron a hacer de sus bodas un gran evento. Sin embargo, fue precisamente la 17ª novia la que tuvo un gran oficial para un padre. Este padre adoraba a su hija, y cuando se enteró de esta leyenda, seleccionó meticulosamente a 40 oficiales militares valientes y sobresalientes para escoltar a su hija hasta su novio. Sin embargo, a pesar de todos sus preparativos, esta vez el novio fantasma realmente apuñaló un nido de avispas. Este funcionario no pudo encontrar a nadie en el reino humano que pudiera hacer algo para ayudar. Como resultado, hizo una alianza furiosa con sus amigos oficiales del gobierno y luego realizó un ritual loco. Este funcionario incluso siguió el consejo de un experto y abrió el granero para ayudar a los pobres. Después de hacer un alboroto, finalmente logró sobresaltar a un oficial celestial. De lo contrario, habría sido casi imposible para estas pequeñas voces mortales llegar al oído de un funcionario celestial. Xielian dijo: «Es más o menos el panorama general». Como las expresiones de los dos dioses marciales parecían muy poco cooperativas, no estaba seguro de si estaban escuchando o no. Si no hubieran estado escuchando, Xielian no tenía más remedio que explicar la situación una vez más. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba, Nanfeng levantó la cabeza antes de arrugar la frente. Él preguntó: «¿Las novias desaparecidas tienen algo en común entre sí?». Xielian respondió: «Hubo algunas novias ricas y algunas pobres. Habían hermosas y feas. Algunas eran esposas y otras concubinas. En resumen, las desapariciones carecen por completo de un patrón. Uno simplemente no puede determinar las preferencias de este novio fantasma». Gruñó Nanfen una vez, antes de levantar su taza de té y tomar un sorbo. Parecía haber empezado a reflexionar sobre su problema. Por otro lado, Fuyao ni siquiera se molestó en tocar la taza de té que Xielian empujó hacia él. Simplemente se limpió los dedos pausada y continuamente con un pañuelo blanco antes de preguntar indiferentemente: «Su Alteza el Príncipe Heredero, ¿cómo decidió que el fantasma es un novio? No puede ser seguro, nadie lo ha visto antes. ¿Cómo puedes saber si es un hombre o una mujer? Si es viejo o joven? Estás pensando en cosas demasiado simples». Xielian sonrió antes de responder. La conclusión escrita en este pergamino fue un resumen de los oficiales celestiales del salón del palacio de Lingwen. El novio fantasma es solo el nombre popular utilizado entre la gente. Sin embargo, lo que has dicho realmente tiene sentido. Después de estos intercambios, Xielian se dio cuenta de que los procesos de pensamiento de estos dos dioses marciales eran bastante agudos. Aunque sus expresiones no se veían bien, no les importaba sus asuntos laborales. Esto hizo que Xielian se sintiera considerablemente satisfecho. Como el cielo fuera de la ventana se estaba oscureciendo, los tres abandonaron temporalmente la pequeña casa de té. Xielian se puso su sombrero de bambú antes de comenzar a caminar. Después de caminar un poco, de repente se dio cuenta de que las 2 personas detrás de él no lo habían seguido. Desconcertado, Xielian se dio la vuelta para echar un vistazo, antes de darse cuenta de que estos dos también lo miraban desconcertados. Nanfen preguntó: «¿A dónde vas?». Xielian respondió: «Voy a buscar un lugar para quedarme». «Fuyao, ¿por qué no vuelves a poner los ojos en blanco?». Nanfen volvió a preguntar con desconcierto: «Entonces, ¿por qué caminas hacia las montañas y la naturaleza?». Xielian estaba acostumbrado a comer y dormir con frecuencia en las calles. Mientras pudiera encontrar un trozo de tela para esparcirse por el suelo, podría permanecer allí acostado una noche. Naturalmente, se estaba preparando para encontrar una cueva y encender un fuego, algo que solía hacer. Pues solo después de este recordatorio, que recordó, Nanfen y Fuyao eran dioses marciales bajo sus respectivos salones del palacio. Si hubiera un templo Nanyang o Xuanshen en las cercanías, podrían ingresar directamente. ¿Por qué sería necesario para ellos dormir al aire libre en el desierto?
En poco tiempo, los tres encontraron un santuario local desgastado y dañado, pero en un rincón insignificante y pequeño. El plato que contenía el incienso estaba roto y todo el lugar daba la sensación de que rara vez se frecuentaba. El nombre del dios de la tierra estaba grabado en una pequeña placa de piedra redonda. Xielien lo llamó varias veces. Habían pasado muchos años desde que alguien había llamado o hecho una oferta a este dios de la tierra local. Cuando de repente escuchó que alguien lo llamaba, sus ojos se abrieron. Los vio a los tres parados frente a él. Incluso el área alrededor de sus cuerpos estaba cubierta con una rica capa de luz divina. Era simplemente imposible ver sus caras con claridad. Saltando con gran alarma, el dios de la tierra tembló y se estremeció antes de preguntar: ¿Tienen los tres oficiales celestiales alguna orden para el humilde yo? Xielien asintió con la cabeza en saludo antes de hablar. No hay órdenes, simplemente queríamos preguntar si hay algún templo del general Nanyan o del general Xuanzhen en las cercanías. El dios de la tierra no se atrevió a menospreciarlos y por lo tanto respondió: esto. Calculó con los dedos antes de decir: alrededor de 5 li de aquí hay un templo para ofrecer ofrendas para el general Nanyan. Xielien apretó ambas manos antes de responder: muchas gracias. Sin embargo, ese dios de la tierra sintió como si estuviera siendo cegado por esos dos deslumbrantes trozos de luz divina que estaban junto a Xielien. Por lo tanto, rápidamente se ocultó de nuevo. Mientras tanto, Xielien buscó antes de encontrar algunas monedas para usar como una ofrenda al santuario del dios de la tierra. Luego, al ver las varitas de incienso esparcidas a un lado, las enderezó antes de encenderlas. Durante este proceso, Fuyao había puesto los ojos en blanco tantas veces que Xielien prácticamente quería preguntarle si tenía los ojos cansados. Como se esperaba, 5 li más tarde, realmente vieron un templo. Fue erigido junto a la carretera y parecía ser popular y próspero. Aunque el templo era bastante pequeño, todo lo que uno necesitaría estaba allí. Aún así, el lugar bullía de excitación y ruido inusuales cuando la gente entraba y salía. Los tres se escondieron antes de entrar al templo, y efectivamente, una estatua divina de un dios marcial blindado, Nanyan, con un arco era precisamente lo que se encontraba en el altar para las ofrendas. En el momento en que Xielien vio esta estatua divina, dijo: una vez en su corazón. Para un pequeño templo en el campo, la estatua piadosa y la pintura fueron creadas de manera bastante cruda. En general, el aspecto de esta estatua contrastaba enormemente con la impresión de Xielien del propio Fenzin. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios celestiales estaban acostumbrados a cómo sus estatuas divinas se representaban de manera incorrecta. No menciones cómo sus propias madres no los reconocerían. Había algunos funcionarios celestiales que ni siquiera podrían reconocer sus propias estatuas divinas. Después de todo, no había muchos artistas seniors que hubieran conocido personalmente a los oficiales celestiales. Por lo tanto, estas estatuas eran hermosas hasta el extremo o inmensamente feas. Uno solo podría confiar en la postura específica de la estatua, su arma y sus vestimentas para reconocer a qué funcionario celestial representaba la estatua. En términos generales, cuanto más rica sea el área en la que se construyó, más cercanas se verían las estatuas divinas en comparación con los oficiales celestiales mismos. Cuanto más pobre es el lugar, más inferior es el gusto del artista, lo que resultaría en que la estatua del dios se convirtiera en una vista verdaderamente trágica. Hasta ahora, solo las estatuas divinas del general Xuanzhen eran bastante bonitas en su conjunto. ¿Por qué? Fue porque la mayoría de los oficiales celestiales realmente no les importaba si se hicieran estatuas feas de Dios. Sin embargo, cada vez que Xuanzhen veía a alguien hacer una estatua fea de Dios, él la rompía sigilosamente para que el artista la remodelara. A veces, incluso creaba un vago sueño para expresar su insatisfacción al artista, así que después de un tiempo, todos los creyentes ahora sabían que tenían que crear una estatua bonita de su señor. Los miembros del salón del Palacio Xuanzhen tenían una personalidad similar a la de sus generales. A todos les gustaba prestar atención a los detalles. Después de un tiempo de entrar en el templo de Nanyan, Fuyao continuamente encontró fallas en los detalles de la estatua del dios. La forma estaba distorsionada, o los colores de la pintura eran vulnerables, o la técnica que utilizaba el artista era de calidad inferior. Incluso comentó sobre cómo los gustos del artista eran demasiado extraños. Cuando Xielien vio cómo las venas de la frente de Nanfeng se abultaban lentamente, comenzó a pensar en cómo debería encontrar rápidamente otro tema para desviar su atención. Casualmente, Xielien vio a otra joven entrar para rendir homenaje a Nanyan. Cuando ella se arrodilló piadosamente, él comenzó a hablar cálidamente. A fin de cuentas, la tierra natal de Nanyan Shenyun se encuentra en el sureste. No esperaba que el incienso encendido para Nanyan fuera tan fuerte que en el norte también. Cuando los mortales construyeron templos, en realidad estaban tratando de imitar los salones del palacio en los cielos. Se suponía que las estatuas divinas, por otro lado,
eran un reflejo de los oficiales celestiales mismos. Los creyentes reunidos en un templo y el incienso que quemaron se convirtieron en una importante fuente de poder espiritual del funcionario celestial. Además, como resultado de la ubicación geográfica, la historia, las costumbres sociales, la clase y muchas otras razones de cada individuo, las personas que viven en diferentes áreas normalmente adoraban a diferentes funcionarios celestiales. El poder espiritual de cada funcionario celestial era el más fuerte en su propio territorio, lo que también se conocía como la ventaja del campo local. Solo una deidad como el emperador celestial del dios marcial podría tener creyentes en cada rincón y grieta bajo el cielo. Era un funcionario celestial con templos erguidos en todas las direcciones, así que si Jung-woo estaba o no en su hogar no tenía ningún significado. Nanfen debería haberse sentido orgulloso de que el incienso ardiera tan vigorosamente en un templo que no estaba en el dominio de su general. Sin embargo, mirando la tez de su rostro, no parecía que fuera algo bueno para él. Fuyao se hizo a un lado y sonrió levemente antes de decir: no está mal, no está mal. El general Nanyan no recibe una pequeña medida de amor y respeto. Xie Lian respondió: aunque tengo una pregunta, no lo sé. Nanfen lo interrumpió: si desea decir, no sé si es algo adecuado para preguntar, entonces no lo diga. Xie Lian pensó mentalmente: no, quería decir, no sé si alguien podría responderlo. Sin embargo, Xie Lian tuvo la premonición de que la respuesta a su pregunta estaría lejos de ser buena. Por lo tanto, decidió que aún era mejor para él cambiar su tema de conversación una vez más. Desafortunadamente, quien hubiera pensado que Fuyao elegiría hablar tranquilamente ahora. Sé lo que querías preguntar. Debes haber estado preguntándote, de tantos creyentes que habían venido aquí hoy, ¿por qué había tanta cantidad de mujeres, verdad? Esa fue precisamente la pregunta que Xie Lian había querido hacer. Las mujeres creyentes de un dios marcial siempre fueron menos que los hombres creyentes. Solo él había sido una excepción hace 800 años, y la explicación detrás de esta excepción era muy simple. Consistía solo en unas pocas palabras: era guapo. Xie Lian entendió este hecho con claridad y claridad. No había sido porque era una persona de virtud y prestigio, ni porque era extraordinariamente talentoso. Solo había sido porque sus estatuas divinas se veían bien, y sus templos también se veían bien. Casi todos sus templos fueron construidos por la Casa Imperial, y sus estatuas divinas fueron hechas por los mejores artistas de todo el país. Sus estatuas también habían sido esculpidas cuidadosamente de acuerdo con su rostro real. Además, debido a su frase, cuerpo en el abismo, pero corazón en el paraíso, a los artistas generalmente les gustaba agregar flores a sus estatuas divinas. Además, también les gustaba convertir sus templos en un mar de árboles en flor. Como resultado, en aquel entonces, él tenía otro nombre. Xie Lian también era conocido como el dios marcial coronado de flores. Por lo tanto, a las mujeres les encantaba que sus estatuas divinas fueran bonitas y también les gustó cómo sus templos estaban llenos de flores. Eso fue suficiente para que se precipitaran. Afortunadamente, también estaban convenientemente dispuestos a entrar y presentarles sus respetos. Sin embargo, los dioses marciales normales generalmente estaban rodeados de fuertes intenciones de matar. Por lo tanto, la mayoría de las veces, las apariencias de sus estatuas divinas eran solemnes, feroces o insensibles. Para las mujeres creyentes, preferirían adorar a la diosa de la misericordia Guan Yin en lugar de mirar estatuas como esa. Y aunque esta estatua divina de Nanyan estaba lejos de liberar la intención de matar debido a su apariencia, todavía estaba lejos de ser algo que se consideraba atractivo. Aún así, había casi más mujeres creyentes que vinieron a rendir homenaje a Nanyan que hombres creyentes. Además, estaba claro que Nanfeng inesperadamente no quería responder a esta pregunta. Por lo tanto, Xie Lian encontró las cosas bastante raras. En ese momento, esa joven terminó de rendir homenaje y se levantó para encender un poco de incienso. Ella también se dio la vuelta. Cuando Xie Lian la vio darse la vuelta, empujó ligeramente a las otras dos personas. Originalmente, ninguno de ellos era resistente a la apariencia. Al ser empujados así, casualmente siguieron su mirada. Sin embargo, este aspecto hizo que ambas expresiones cambiaran repentinamente. Fuyao gritó: ¡demasiado feo! Xie Lian se atragantó un momento antes de que pudiera hablar. Fuyao, no puedes decir algo así sobre una chica. Para ser justos, lo que dijo Fuyao era verdad. El rostro de esa joven era incomparablemente plano, como si alguien lo hubiera aplanado dándole una fuerte bofetada. Además, si uno dijera que sus rasgos faciales eran mediocres, causaría que la palabra mediocre se sintiera perjudicada. Si alguien tenía que darle una descripción a su apariencia, Xie Lian temía que solo pudiera usar la frase nariz torcida y ojos rasgados. Sin embargo, Xie Lian no distinguió absolutamente si era hermosa o fea. La razón principal fue que, cuando se dio la vuelta, se podría ver un agujero gigantesco en la parte posterior de su falda.
Era realmente imposible fingir que no lo habían visto. Fuyao se sorprendió al principio, pero rápidamente se calmó. Por otro lado, las venas pulsantes en la frente de Nanfen desaparecieron sin dejar rastro. Cuando vio cómo cambiaba su tez, Xielian dijo apresuradamente: «No te preocupes, no te preocupes». Después de eso, la joven recuperó su incienso y se arrodilló una vez más. Luego, comenzó a presentar sus respetos y comenzó a hablar: «Protégenos, General Nanyan. La pequeña creyente Xiao Jin reza para que el novio fantasma sea capturado lo antes posible. No dejes que personas inocentes sufran su maldad». Ella adoraba de una manera verdaderamente devota, totalmente ajena al agujero de su falda. Tampoco estaba completamente consciente de las 3 personas agazapadas al pie de la estatua divina a la que le estaba presentando sus respetos. Xielian sintió dolor de cabeza cuando preguntó: «¿Qué debemos hacer? No podemos dejar que se vaya así, ¿verdad? Todos la verán de camino a casa». Además, la rasgadura de su falda parecía haber sido creada deliberadamente por alguien con un objeto afilado. Xielian temía que no solo habría gente que vendría a mirar, sino que también habría gente que la ridiculizaría sin motivo, creando un espectáculo público. Algo así sería realmente humillante. Fuyao respondió con indiferencia: «No me preguntes. A quien adora no es a mi general Xuanzhen. No hubo caso, no hubo acoso, no vi nada». Por otro lado, la hermosa cara de Nanyan simplemente alternaba entre verde y blanco. No podía mover su mano, pero no podía decir nada. Un señor apropiado y orgulloso se vio obligado a mudarse. Estaba claro que ya no podías contar con él. Por lo tanto, Xielian no tenía otra alternativa que hacer algo él mismo. Después de pensar un poco, se quitó la bata exterior y la dejó caer. Después de una brisa, esa bata flotó hacia el cuerpo de la joven antes de bloquear ese agujero indecente en su falda. Una vez hecho esto, los tres lanzaron un suspiro de alivio. Sin embargo, una ráfaga de viento era realmente demasiado perceptible. Asustó a la joven y la hizo mirar a su alrededor en todas las direcciones. Luego se quitó la bata. Dudó por un momento antes de colocarla en el escenario de la estatua. Seguía sin darse cuenta de su propia situación. Cuando su incienso había terminado de arder, comenzó a prepararse para irse. Si realmente le permitían salir, Xielian temía que esta joven ya no se atreviera a enfrentar a la gente por su vergüenza. Cuando Xielian vio que las 2 personas a su lado eran rígidas y rígidas, ambas parecían completamente inútiles. Suspiró un poco. Nanfen y Fuyao solo sintieron que el espacio a su lado estaba vacío antes de darse cuenta de que Xielian ya había tomado una forma que los mortales podían ver y saltaron. Las luces en el templo no estaban oscuras, pero hicieron que las cosas parecieran poco claras. El salto de Xielian provocó otra ráfaga de viento, haciendo que las llamas de las velas parpadearan. La joven, Xiao Jin, solo sintió como si su vista brillara antes de ver a un hombre emerger abruptamente de la oscuridad. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda, por lo tanto, cuando extendió una mano hacia ella, el alma de Xiao Jin básicamente se fue volando y esparcida por el miedo. Como era de esperar, la niña chilló. Xielian estaba a punto de hablar cuando la niña arrojó una bofetada por reflejo y gritó: «¡Ah! ¡Acosador!». ¡Pah! Xielian se ganó una bofetada en la cara. El sonido de la bofetada fue agudo y claro. Cuando lo escucharon, los rostros de las 2 personas que todavía estaban agachadas junto a la estatua del dios comenzaron a temblar rápidamente de la misma manera. Aunque sufrió una bofetada, Xielian no estaba molesto ni enojado, solo pasó resueltamente su túnica exterior antes de decir rápidamente algunas palabras en un tono tranquilo. Al escucharlo, esa chica se sorprendió. En el momento en que tocó la parte de atrás de su falda, su rostro se puso rojo inmediatamente y sus ojos se llenaron de lágrimas en menos de una fracción de segundo. Uno no podía decir si estaba enojada hasta las lágrimas o avergonzada hasta las lágrimas, pero ella agarró firmemente la bata que Xielian le dio antes de salir corriendo del templo. Solo la figura de aspecto frágil de Xielian quedó en este templo vacío. Cuando pasó una brisa fresca, de repente sintió un poco de frío. Xielian se frotó la cara antes de darse la vuelta. Con una huella roja en su mejilla, comenzó a hablar con los otros 2 pequeños dioses. «Bien, todo está bien ahora». En el momento en que su voz se desvaneció, Nanfen lo señaló antes de preguntar: ¿Tu herida se abrió?». Xielian miró hacia abajo antes de pronunciar un «oh». Lo que se reveló antes de quitarse la túnica exterior era una piel bonita tan blanca como el jade. Sin embargo, su pecho estaba cubierto completamente con una capa tras otra de tela blanca muy apretada. Incluso su cuello y ambas muñecas estaban envueltas con vendas, con innumerables pequeñas heridas que se arrastraban por debajo de los bordes de la tela blanca. Fue realmente una vista impactante. Después de pensarlo, Xielian determinó que su esguince de cuello ya debería estar bien. Por lo tanto, comenzó a desatar sus vendajes. Fuyao le dio 2 miradas antes de preguntar: «¿Quién fue?». Xielian respondió: «¿Qué?». Fuyao explicó: «¿Quién fue el que luchó contra ti?».
Shelien, ¿luchó? ¿Nadie? Nanfen, entonces, esas heridas en tu cuerpo, Shelien explicó apresuradamente. Me caí solo. Eran las heridas que había acumulado mientras bajaba de los cielos. Si realmente hubiera luchado contra alguien, sería difícil decir si podría ser herido hasta este punto. Fuyao murmuró algo por lo bajo. Shelien no pudo entender lo que había dicho, pero como ciertamente no era un elogio para él tratando de ser fuerte, Shelien lo ignoró. Se concentró en desenvolver la tela alrededor de su cuello. Sin embargo, en el momento en que terminó, las miradas de Nanfen y Fuyao se concentraron tanto que prácticamente se solidificaron en su cuello. Un collar negro rodeaba su cuello blanco como la nieve.